Muy buenas tardes, ¿cómo están? Y estamos empezando nuestra clase de discipulado. ¿Qué tal? Mi hermano Manuel Cepeda, muy buenas tardes. Betty, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. También a Patti Briseño, a Melo, Susi, ¿qué tal, Patti? Georgette, Alice, ¿cómo estás? Qué gusto saludarlos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Qué gusto que ya estamos listos. ¿Qué tal, Berta? ¿Cómo estás? Apo, muy buenas tardes. Un abracito para el bebé. Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están? ¿Qué tal, Alice? Qué gusto. ¿Cómo estás, Alejandra? Qué gusto saludarlos. Qué bueno, me da mucho gusto que ya estamos por aquí, listos para iniciar nuestra clase de los martes, el discipulado de los martes. Estamos iniciando y vamos a darle gracias a Dios por lo que tiene para nosotros. ¿Les parece bien? Muy buenas tardes a todos. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Señor, por la gracia que nos has concedido de ser llamados hijos de Dios por el puro afecto de tu voluntad. Padre, te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo descienda sobre cada uno de nosotros. Llénanos de ti, Señor, y guíanos a toda verdad. Abre nuestro entendimiento, Padre, para que podamos comprender, Señor, tu palabra. La recibimos con mansedumbre en nuestro corazón, Señor, la cual puede transformar, Señor, y está transformando nuestra vida, Señor, porque vamos por medio del conocimiento, a través de tu Espíritu Santo, vamos madurando para alcanzar esa perfección, Señor, y llegar, Señor, a esa promesa que nos está reservada en los cielos. Te damos gracias, Padre eterno, por la gracia de ser llamados hijos del Dios vivo y verdadero que creó los cielos y la tierra. Gracias por tu presencia, gracias por la guianza de tu Espíritu Santo, Señor. Te rogamos también te manifiestes en nuestras vidas más y más, porque tú eres tan real, Señor, más real que el aire que respiramos, más real que todos nosotros, porque siempre has estado y siempre estarás. Sea a ti toda la gloria, la honra y la alabanza, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Saludo a Máximo, ¿cómo estás? Rocío, José, Serge, bienvenidos. Muy bien, Lili, ¿cómo estás, Lili? Qué gusto que andas por aquí. Me da mucho gusto siempre. Estás atenta a la palabra de Dios. Les enviamos un fuerte abrazo, el pastor y yo, con mucho cariño y mucho respeto a cada uno de ustedes. ¿Sí? Amén. Muy bien, pues vamos a nuestra clase. Vamos por favor nuevamente al libro de Hebreos capítulo 6, versículo 1 y 2. Aquí viene un nombre y dice, vida eterna, ¿cómo estás, Araceli? Malena, ¿cómo estás? Qué gusto, gloria a Dios. Un abrazo, mis amados hermanos. Hebreos capítulo 6, versículo 1. Gracias a Dios, Lili, gracias por ese saludo. Gracias a Dios. Toda la familia García Galindo, un abrazo para todos ustedes. Hebreos capítulo 6, versículo 1 dice así, por lo tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Estuvimos viendo en la clase pasada y las clases anteriores que no significa esto que echemos en un saco roto todos los fundamentos y los principios que hemos aprendido de la palabra de Dios. No, esto significa que no vamos a estar ahí toda nuestra vida en esos principios. Ya tenemos que seguir creciendo, ¿sí? Seguir madurando, porque Dios tiene para cada uno de nosotros muchas más cosas que revelarnos, ¿sí? Tenemos que seguir hacia adelante. Todo lo que acabamos de leer como el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno, es algo que ya los discípulos del Señor ya estamos viviendo
este es un estilo de vida, ¿sí? Y las personas los nuevos hermanos que están llegando a la familia del Señor, es importante que tomen este curso, principios básicos, los viernes a las 7 de la noche para que tengan fundamentos sólidos. ¿Qué tal, maestra Patti? Muy buenas tardes. Rocío, ¿cómo estás? Vicky, muy buenas tardes. Para que tengamos cimientos sólidos, buenos pilares, ¿sí? Buenos pilotes en nuestras vidas, por decirlo de esa manera, para que sosteniéndonos esas bases, esos fundamentos bíblicos, sigamos creciendo. No quiere decir que vamos a olvidar estos principios que son muy importantes en la vida de un creyente, de un cristiano nacido de nuevo. Amén. Pero nosotros ya vamos hacia adelante al siguiente nivel. Por eso Dios nos anima a que sigamos adelante, maduremos y estemos listos para ir caminando hacia la perfección. Amén. Muy bien. Entonces ya estuvimos hablando acerca del bautizo, del fundamento de arrepentimiento de obras muertas, de la fe de Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, y hoy vamos a hablar acerca de la resurrección de los muertos. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Bueno, gracias a Dios por esta revelación que nos da de que hay resurrección de los muertos. No solamente el Señor Jesús resucitó de entre los muertos, y gloria a Dios. ¿Qué tal, Linda? ¿Qué tal, Marieta? Buenas tardes. Gracias a Dios que el Señor resucitó de entre los muertos. Tenemos un Dios que está vivo, no está en una tumba sepultado, ni en una cruz crucificado. Él está vivo. Él resucitó de entre los muertos. Amén. Alabado sea Dios. Y tiene preciosas y maravillosas promesas para nosotros, sus hijos, que también para nosotros hay resurrección. Aleluya. Pero también vayamos a ver algunas citas bíblicas. Cuando recibimos al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador, pasamos de muerte a vida. Estábamos muertos en nuestros pecados. Marinita, ¿cómo estás? Buenas tardes. Estábamos muertos en nuestros pecados, pero hoy, gracias al perdón de pecados y a la redención que el Señor Jesús obtuvo para nosotros en la cruz del Calvario, pasamos de muerte a vida. Ahí hay una resurrección de nosotros, pasamos de muerte a vida. Cuando un muerto resucita, entonces hay resurrección, ¿sí? Y nosotros hemos resucitado de entre los muertos. Cuando nacimos de nuevo, pasamos de la naturaleza terrenal a la celestial, según las escrituras que hemos estado leyendo. Y bien, Colosenses capítulo 2, versículo 12 dice: sepultados con Él, es decir, con Cristo, en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él mediante la fe, en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida, pasamos de la muerte a la vida, juntamente con Él, juntamente con Cristo, perdonándoos todos los pecados. Todos los pecados fueron perdonados por el Señor Jesús en la cruz del Calvario. Y cuando dice perdonándoos, significa que es un presente continuo, que a veces cuando llegamos a pecar y le pedimos perdón a Dios, Él nos vuelve a perdonar si lo hacemos de corazón y damos ese fruto de arrepentimiento. Amén. Priscila, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Jocelyn, ¿qué tal? Georgette, Melo, Lore, qué bueno que están por aquí, gracias a Dios. Entonces, nosotros ya pasamos de muerte a vida y estamos hablando en el espíritu.
de muerte, estábamos muertos espiritualmente y ya pasamos de muerte a vida, resucitamos a una vida nueva. Las cosas viejas, hermanos, como dice la Escritura, ya pasaron. Todas son hechas nuevas en Cristo Jesús, y esto es por fe en la obra redentora del Señor Jesucristo. Gloria a Cristo Jesús. Vamos por favor a Romanos capítulo 6, versículo 4. Romanos capítulo 6, versículo 4 dice así, se los voy a leer. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Amén. Andemos en vida nueva, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Recordemos que cuando nosotros nacimos de nuevo, ¿sí? Cuando recibiste al Señor Jesús como tu Señor y Salvador, y abriste tu corazón para que Él entrara en ti, en tu corazón, entonces Dios te injertó, te sembró, te plantó en el cuerpo de Cristo, ¿sí? Cuando Él murió, nosotros por medio del bautismo, injertados en Cristo también morimos. Él resucita de entre los muertos, nosotros también resucitamos con Él para vida nueva. Así lo citan las Escrituras. Amén. Por eso dice en el versículo 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, es decir, tu vieja naturaleza, cuando tú naciste en este planeta Tierra, todos nacimos en este planeta Tierra, no conozco a nadie que haya nacido en Plutón, o en Júpiter, o en Saturno. Todos nacimos en este planeta Tierra, sí traíamos la naturaleza adánica, la naturaleza terrenal, adámica, éramos totalmente almáticos, nos dejábamos llevar por nuestras emociones, por nuestros pensamientos, y no nos dejábamos llevar por la palabra de Dios porque estábamos separados de Dios por causa de nuestros pecados y de nuestros delitos delante de Dios. Estábamos muertos espiritualmente hablando. Cuando recibimos al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador, ¿sí? Nacimos a la familia de Dios. Somos hijos de Dios, somos regenerados, una nueva generación, ¿sí? Alabado sea el Señor. Y dice aquí nuevamente, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, se refiere a nuestra vieja naturaleza que traíamos cuando nacimos, fue crucificado juntamente con Él, es decir, con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido. El cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Nosotros morimos juntamente con Cristo para nacer a una vida nueva. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió, una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado. Hermanos, un muerto no peca. ¿Por qué? Porque está muerto. Aleluya. Nosotros fuimos muertos al pecado. ¿Sí? Así también vosotros consideraos
muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Sí? Palabra del Señor. Vamos ahora a Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, vamos a leer del versículo 1 al versículo 10. Del 1 al 10. Estamos hablando acerca de la resurrección de los muertos. Aleluya. Resucitar, aleluya. Dice así: si pues habéis resucitado con Cristo, ¿hay alguien aquí que ha resucitado con Cristo? Levante su manita. Busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Sí? Aleluya. Dice así: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Por qué? Porque nosotros somos del cielo. ¿Sí? Nuestra vieja naturaleza era terrenal, ahora somos del cielo. Entonces, si somos del cielo, tenemos que pensar en las cosas que están en el cielo, no las que están en la tierra, si no seríamos como una vida marmoleada, así como un pastel de chocolate y vainilla que tiene parte chocolate y parte de vainilla. Así no podemos estar parte celestial y parte terrenal. Una parte soy del cielo y otra parte soy de la tierra. ¿Sí? Bueno, Dios dice que todavía hay tinieblas en todos nosotros y Dios en su palabra va dando luz, luz, y esas tinieblas se van disipando y se van saliendo de nuestras vidas a medida que la luz de Cristo entra en nuestro corazón. La palabra de Dios es vida, la palabra de Dios es luz, y Dios nos da luz en medio de su luz. Sí, y donde está la luz, las tinieblas no prevalecen. Hay una escritura muy impresionante que dice el salmista: Señor, muéstrame mis tinieblas, porque todavía en la vida de un creyente hay tinieblas, porque estamos en un proceso de perfección. Todavía no somos completamente perfectos. ¿Sí? El único ser perfecto se llama el Señor Jesucristo. Todavía en nosotros hay tinieblas. Todavía en nosotros existe la naturaleza del hombre viejo, pero gracias a la renovación de nuestro entendimiento, las cosas viejas, ¿sí?, van pasando y van pasando y van pasando, ¿sí? Por eso dice aquí, versículo 2, estamos en Colosenses 3:2, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto. A ver, Señor, salí de muerte a vida y ahora me dices que he muerto. Sí, hemos muerto al pecado. ¿Sí? Ya no debemos reaccionar al pecado. Ahí sí. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, Él es la vida, Cristo es la vida. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Sí? En gloria. Haced morir. ¿Quién va a hacer morir? ¿Dios en nosotros? No, nosotros. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. ¿Quién va a hacer morir lo terrenal en nosotros? ¿Dios? No. Nosotros tenemos que hacer morir lo terrenal en nosotros. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. ¿Qué es lo terrenal? La fornicación es lo terrenal. La impureza, todo lo que no es puro es impuro. Pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Cuidado con la avaricia. Eso es animal y diabólico, ¿sí?
malos deseos, avaricia, que es idolatría. La avaricia es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas, ¿sí? Dejadlas. Tenemos que morir a esas cosas y tenemos que dejar también la ira. La ira es el enojo incontrolado. Dice él también el Señor Jesús en una escritura. Dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Cuando el enojo se desborda, entonces es ira y no se puede contener, ¿sí? Dejad ahora también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia. Ay, voy a hacer esto para lograr esto. Esa es malicia. Blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Ese viejo hombre que teníamos nosotros, de esa naturaleza terrenal que teníamos cuando estábamos en el mundo, cuando estábamos muertos en nuestros pecados, en nuestros delitos, ¿sí? Dice aquí la escritura que debemos de despojarnos de ese viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo. Es decir, nos despojamos de la vieja naturaleza y nos vestimos de la nueva naturaleza, revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando, palabra clave, renovando, ¿sí? Renovando hasta el conocimiento pleno. Estamos recibiendo la palabra de Dios, estamos teniendo conocimiento de la palabra de Dios. ¿Cómo estás, Angelita? Qué gusto saludarte, Janet también, ¿sí? Estamos renovando nuestra manera de pensar, nos estamos revistiendo de del nuevo hombre, ¿sí? Creado en Cristo Jesús. Por eso dice aquí, donde dice, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, a que se refiere al Señor Jesús, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego, ni judío, circuncisión, ni incircuncisión, bárbaro, ni escita, siervo, ni libre, sino que Cristo es el todo y en todo. Vestíos pues como escogidos de Dios. Sí, esa vestidura que viene de Dios. Vístete como un escogido de Dios, santo y amado, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Esa es la vestidura nueva, ¿sí? La vestidura nueva. La vestidura vieja es la ira, la fornicación y todas esas cosas. Soportándoos. Otra escritura dice, tolerándonos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Amén. El perdón de corazón no es una opción. El perdón de corazón es un mandamiento de Dios, amados hermanos, ¿sí? Gloria a Cristo Jesús. Entonces, la resurrección es pasar de muerte a vida. Vayamos, por favor, al Evangelio según San Juan, capítulo 5. Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 21.
Estamos hablando de la resurrección y como es una clase de discipulado, vamos a hablar cosas no solamente que se ven en el curso de Afirmándose en los Principios Básicos, sino vamos un poco más allá, con más alimento sólido, ¿sí? Para que quedemos todos nosotros bien alimentados de lo que Dios nos está dando. Amén. Un poco más de conocimiento porque ya es un grupo de discipulados, ¿sí? Gloria al Señor. Juan 5, 21 dice así. Porque como el Padre, de aquí está hablando el Señor Jesús, levanta a los muertos y les da vida. ¿Quién? El Padre. Y les da vida. Así también el Hijo, que es el Señor Jesús, a los que quiere da vida, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo, como honran al Padre. El que no honra al Hijo de Dios, que se llama el Señor Jesús, no honra al Padre que le envió. Versículo 24. Dice el Señor Jesús, de cierto os digo, el que oye mi palabra, escuchen, el Señor Jesús dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del hombre, por cuanto es el Hijo de Dios. Versículo 28. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros, sí, todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Los que hicieron lo bueno a resurrección de vida. Y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. No puedo yo hacer nada por mí mismo, dice el Señor Jesús. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. El Señor Jesús vino a la tierra a hacer la voluntad del Padre. Tú y yo estamos en la tierra como hijos de Dios para hacer la voluntad del Padre. Amén. Para hacer la voluntad del Padre. El Señor Jesús manifestó con su vida la voluntad del Padre. Tú y yo estamos en este planeta Tierra para manifestar la voluntad del Padre también. Amén. Alabado sea el Señor. Ahora bien, hay resurrección temporal. ¿Sí? Es decir, hay en la historia, en la Biblia, personas que resucitaron de entre los muertos para la gloria de Dios, pero pasado un tiempo lo volvieron a morir y su sepulcro está ocupado por ellos mismos. ¿Sí? Vamos a verlo. Hay resurrecciones temporales. Vamos a ver el caso de Lázaro. ¿Quién ha escuchado hablar a Lázaro? Vayamos por favor al Evangelio según San Juan, capítulo 11. Gloria a Cristo Jesús, que tienen sus Biblias a la mano. Y si no, no se preocupen, yo se los leo con mucho gusto. 11, 21.
¿Sí? Voy a leer desde el versículo 20. ¿Les parece? Hola, Olivo, Marieta, ¿cómo estás? Pati, ¿qué tal? Pati Castañeda, ¿qué tal? Buenas tardes. Dice Juan 11:20. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, ¿a quién? A Marta, tu hermano resucitará. Marta y María, como Lázaro, amigos del Señor Jesús. El Señor Jesús visitaba la casa de Lázaro y de ellas, las hermanas de Lázaro, y ahí predicaba su palabra. Ellos escuchaban la palabra de Dios, ¿sí? Y aquí entonces, por eso le dice, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Ellas sabían acerca de la resurrección porque el Señor Jesús ya se los había dicho. Versículo 24, Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. ¿Dónde lo escuchó? Lo escuchó del Señor Jesús cuando el Señor Jesús los visitaba. Versículo 25 dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. La resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esta es la resurrección. Gloria al Señor. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el Maestro está aquí y te llama. ¿Sí? ¿Te das cuenta cómo reaccionó Marta? ¿Cómo reaccionó? ¿Sí? Conforme a lo que escuchaba del mismo Señor Jesús cuando estuvo con ellos en casa enseñándoles. Qué importante es ser discípulo. ¿Sí? Alabado sea Dios. Y nos vamos a saltar aquí hasta el versículo 39. Dijo Jesús, quitad la piedra donde estaba el sepulcro, es decir, había una piedra que tapaba el sepulcro donde estaba Lázaro, que ya tenía más de 3 días de haber muerto. Dice aquí, dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, no te he dicho, pongamos una pausa aquí, y Dios nos dice, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. ¿Cuántos estamos dispuestos a creer para ver la gloria de Dios? La gloria de Dios es todo el bien de Dios en la persona del Señor Jesús. La gloria de Dios. Y le dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Él había estado vivo, se enferma, muere, lo llevan al sepulcro, va el Señor Jesús, le dicen quiten la piedra, ¿sí? Y ahí está el muerto de 4 días, ¿sí? Entonces, en el versículo 41 dice, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, alza sus ojos al cielo. Dice, aquí dice, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Padre, gracias te doy por haberme oído. Cuando tú oras, el Padre te escucha, porque eres hijo de Dios. Y llegas
En el nombre del Señor Jesucristo, presentando, como decíamos ayer, tú te presentas con la ofrenda. Cuando dices el nombre del Señor Jesús, te estás presentando con la ofrenda del sacrificio que el Señor Jesús, Él mismo se entregó para perdonar tus pecados y poderte presentar en la presencia de Dios. No llegas con las manos vacías cuando dices en el nombre del Señor Jesús. Y dice aquí, Padre, gracias te doy por haberme oído. Versículo 42. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Para que crean que tú me has enviado. Aleluya, Señor, nosotros creemos que tú enviaste al Señor Jesús. Versículo 43. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz. Desde afuera del sepulcro gritó, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. ¿Te das cuenta? Qué poderoso es el Señor. Así me dijo una vez uno de mis nietecitos, cuando tenía escasamente 5 años, y yo le platicaba acerca cómo Dios abrió el mar para que pasaran los israelitas, y se hizo una pared de agua y otra pared de agua, y pasaron ellos en seco, y entonces Él dijo, ¡qué poderoso es Dios! Ahora sí te digo, ¡qué poderoso es Dios! Aleluya, gloria a Cristo Jesús. ¡Qué poderoso es Dios! Amén. Así también Lázaro, estando vivo, muere, y para la gloria de Dios, ¿sí? Va el Señor Jesús, ¿sí? Y lo resucita de entre los muertos, pero pasado un tiempo, ¿qué creen? Lázaro vuelve a morir y su tumba está ocupada, ¿sí? Él fue resucitado de entre los muertos, pero después vuelve a morir. Vamos a ver otra historia. No crean que es el único caso aislado, no es un caso aislado. Mateo capítulo 9. Vamos al libro de Mateo capítulo 9. Entonces, amados hermanos, todos nuestros familiares que murieron en Cristo Jesús y que recibieron al Señor Jesús como Señor y Salvador, ¿van a resucitar? Sí, van a resucitar, ¿sí? Y aquellos que no recibieron al Señor Jesús, ¿van a resucitar? Sí, también van a resucitar, ¿sí? Pero unos van a resucitar para vida y otros van a resucitar para condenación, ¿sí? Para condenación. Mateo capítulo 9, versículo 18. Dice así, Mateo 9, 18. Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús volviéndose y mirándola dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora, ¿sí? Este principal hubiera querido que no se hubiera detenido el Señor Jesús a nada, sino que llegase a su casa para que sanara a su hija y la volviera a la vida, ¿sí? Pero aquí el Señor Jesús ora por una persona que está en necesidad. Él no tenía prisa. Bien, versículo 23. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo,
apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Para Dios, para los que creemos, los que mueren en Cristo Jesús, ¿sí? Están dormidos. Están dormidos esperando la venida del Señor para resurrección de vida. Aleluya. Les dijo, apartaos porque la niña no está muerta sino duerme, y se burlaban de él. ¿Por qué se burlaban de él? Porque ellos tenían puestos los ojos más en las cosas de la tierra que en las cosas celestiales. Y además esto para algunos es difícil de creer. Dice en el versículo 25, pero cuando la gente había sido echada fuera y entró y tomó de la mano a la niña y ella se levantó, versículo 26, y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Es decir, el Señor Jesús llega a la casa de este principal, ora por la niña, le dice, Talita Kumi, a ti te digo, despierta, y se levanta, así dice otra parte del Evangelio. Y la niña se levanta y el Señor Jesús le dice, denle de comer. Y la niña camina, la niña es resucitada por el Señor Jesús. Pero tiempo después, esta niña vuelve a morir y también su tumba está ocupada por ella, ¿sí? Vamos a ver otro caso, Lucas 7:11. Vamos a Lucas 7:11, estamos hablando de la resurrección. Hay resurrecciones temporales que son estos casos, ¿sí? Lucas capítulo 7, versículo 11. Dice así. Vamos a leer del 11 al 16, amén. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Siempre es muy bueno imaginarte todo lo que está sucediendo, porque cuando nosotros nos detenemos en las Escrituras y nos imaginamos como si estuviéramos ahí, ¿sabes qué? Se queda tan grabado en tu corazón esto, y tu fe se fortalece tanto porque con los ojos de la fe tú estás viendo lo que está sucediendo y no tienes otra opción más que decirle, Señor, qué grande eres, qué poderoso eres, y gracias a Dios, Señor, que somos tus hijos. Amén. Versículo 12. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, es decir, a uno que ya había muerto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella. ¿Tú crees que cuando estás en sufrimiento Dios no se compadece de ti? Sí, Dios se compadece del que sufre. Dios se compadece del que sufre, y cuando lloras, Dios se compadece de tu dolor. Dios se compadece. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto. Qué bueno que no lo soltaron los que lo llevaban en el cargando. Y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. ¿Sí? Qué bueno es Dios, qué amoroso es Dios, como dice Linda. Qué bueno es Dios. Amén. Se compadeció de esta mujer. El Señor Jesús es la resurrección y la vida. Amén.
Gloria a Cristo Jesús. Vamos a otro caso real, ¿sí? Todos son casos reales. Libro de los Hechos, capítulo 9. Libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 36. 9:36. Dice así, ¿sí? Aquí en este momento de la historia, en el libro de los Hechos, fue uno de los apóstoles quien oró. Ya el Señor Jesús ya había ido a la cruz, ya había resucitado entre los muertos, ya se había despedido de los discípulos, ya había regresado a la diestra del Padre, y ahora los discípulos salían y oraban, ¿sí? Y las grandes señales hacía Dios a través de ellos, una vez que ellos recibieron el bautismo del Espíritu Santo, ¿sí? Bueno, aquí dice, vamos a leer, versículo 36 del capítulo 9. Había entonces en Jope una discípula, nótese, discípula, yo lo subrayé en mi Biblia, llamada Tabita, una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta, Tabita o Dorcas, abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Versículo 38. Y como Lida, esa población, estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ella, lo que significa que Dorcas o Tabita era costurera, ¿sí? Y era discípula del Señor Jesús. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo, dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro, se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Cuando dice llamando a los santos, se refiere llamando a los hijos de Dios, a los discípulos, a los nacidos de nuevo. ¿Sí? Versículo 42. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor Jesús. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, Pedro, en casa de un cierto Simón curtidor. ¿Sí? Y estas señales seguirán a los que creen. ¿Se acuerdan? En Marcos 16. Alabado sea el Señor. El Señor Jesús sigue manifestando los milagros, las señales que las siguen. Sí, sigue manifestando la voluntad del Padre aquí en la tierra a través ahora de los discípulos de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Como andamos de tiempo, tenemos 2 minutitos. Vamos a ver otro hecho. Hechos 20, versículo 7. Hechos 20. Gloria al Señor, ¿verdad? Alabado sea el Señor. Hechos capítulo 20, versículo 7. Aquí vamos a ver a Pablo, ¿sí? Bien, versículo Hechos 20, 7. El primer día de la semana, reunidos los discípulos, otra vez, reunidos los discípulos. Un discípulo es alguien que se sienta a escuchar como tú la palabra de Dios y toma su Biblia y toma su cuaderno y toma su pluma y está tomando notas y está aprendiendo, aprendiendo y aprendiendo. ¿Sí? Bien. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba
habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Estaban todos ahí escuchando y Pablo seguía compartiendo y compartiendo y compartiendo, y ahí estaba. Versículo 8. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Imagínate, todos ahí, y ven que el chico que se cayó está muerto. Versículo 10. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Amén. La palabra de Dios no se detuvo, Pablo siguió, ora por este joven, el joven resucita y eso no le causa mayor problema ni nada, no se detienen con eso y Pablo sigue compartiendo y celebran aquí la Santa Cena y alabado sea el Señor porque Dios es bueno, poderoso y sigue haciendo milagros y señales a través del cuerpo de Cristo. Amén. El Señor no ha cambiado. Sigue habiendo señales, milagros, prodigios a través del cuerpo de Cristo que es su iglesia, de la cual formamos parte todos nosotros. ¿Sí? Sigue habiendo milagros y señales. Gloria a Cristo Jesús. Amén. La próxima clase vamos a hablar acerca de la resurrección definitiva, ¿sí? Estas fueron resurrecciones temporales, personas que habían muerto y Dios les concedió por medio de un milagro que resucitaran de entre los muertos, pero no creas que están vivos el día de hoy. Una vez que cumplieron la edad y el tiempo señalado por Dios, volvieron a morir y siguen dormidos en Cristo. Amén. ¿Sí? Pero ahora vamos a hablar de la resurrección definitiva la próxima clase. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Bueno, si alguien quiere recibir al Señor Jesús como su Señor y Salvador y recibir la vida eterna que el Señor nos concede, porque Él vino a darnos vida y vida en abundancia, es simplemente hacer una oración donde tú invitas a entrar al Señor Jesús en tu corazón y le dices que te perdone, porque sí, es verdad, has pecado, y le pides que te perdone y que entre en tu corazón y vas a pasar de muerte a vida, vas a pasar de ser criatura a hijo de Dios o a hija de Dios, ¿sí? Y vas a recibir la vida eterna, pero también vas a recibir la revelación de la palabra del Señor y vas a entrar en la familia de Dios y vas a conocer cosas maravillosas que dice su palabra, ¿sí? Habrá un cambio en tu vida, sí, pero todo será para bien porque Dios te ama y quiere transformarte, regenerarte, ¿sí? Quiere llevarte al cielo en el tiempo señalado, no antes de tiempo. Pero necesitas primero recibirlo en tu corazón. Él está vivo de entre los muertos, resucitó. ¿Qué les parece si oramos? Y si alguien quiere recibir al Señor Jesús y nunca lo ha hecho, podemos hacerlo. Como nos guiaron a nosotros, también podemos guiar a alguien que esté escuchando este mensaje, este audio o este video. ¿Les parece? Bien. Entonces repite en voz alta, eso es importante para que lo escuchen todos y lo escuche Dios y lo escuches tú también. Repite: Padre, te doy las gracias por venir a mi vida. Yo confieso con mi boca que Jesús es el Señor. Murió por mis pecados,
en la cruz y resucitó de entre los muertos al tercer día. Yo lo recibo como mi Señor y único Salvador. Padre, perdona mis pecados. En el nombre de Cristo Jesús, me arrepiento delante de ti. Gracias te doy, Señor. Lléname con tu Espíritu Santo y llévame a toda verdad. Me encomiendo a ti, quiero conocerte. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria al Señor. Hace años también nosotros hicimos esta oración, la creímos con el corazón, la dijimos con nuestros labios, con nuestra boca, y nacimos a la familia de Dios. Amén. Si tú hiciste esta oración y lo creíste con tu corazón, todos tus pecados fueron perdonados. ¿Sí? Inicias una vida nueva en Cristo Jesús, las cosas viejas ya pasaron. ¿Sí? Sigue escuchando la palabra de Dios, sigue conectándote a estas clases de discipulado, búscate una Biblia y entérate lo que Dios tiene para ti. Que Dios te bendiga grandemente. Cree en el Señor Jesucristo con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, y serás salvo no solamente tú, sino toda tu casa, toda tu familia. Que Dios te bendiga grandemente. Amén. Gracias a Dios. Hasta pronto, mis amados hermanos Carmelita, Priscila, Susi, Georgette, Lili. Que Dios nos bendiga a todos, que Dios los bendiga a todos grandemente. Recuerden que en unos minutitos está con nosotros el pastor Joaquín Recamier para darnos palabra del Señor y sigamos creciendo. Hasta la siguiente clase, Vicky, Patti, bendiciones para todos, para todos. Muy buenas tardes.